Hola Poli, mira, yo dejé el país porque sabía que cuando me fuese a graduar de la universidad no iba a haber oportunidades para que yo pudiese surgir. La fuga de empresarios por las políticas intervencionistas del gobierno y la hiperinflación contribuyen a que una persona con diploma de licenciatura se vea obligada a emigrar. Y eso es parte de lo que busca un gobierno socialista, recortarle las oportunidades a los jóvenes y a toda la clase social que tiene uso de razón para que eventualmente en el país solamente quede gente que ellos puedan manipular. Poli, yo en Venezuela vi toda la transformación del aparato productivo del país y comencé a ver cómo escaseaban los productos tanto de comida como de medicinas. Un ejemplo muy concreto, en mi casa la señora que trabajaba se robaba el arroz, se robaba el azúcar y se robaba el café. Nos dábamos cuenta porque cada vez faltaba más de la bolsa que mi papá había tenido que comprar en Estados Unidos. Y por supuesto era muy evidente que era por necesidad, pero al fin y al cabo la persona estaba robando de la casa. Frente al apartamento diariamente se formaban alrededor de 300 personas que venían de otro lado de la ciudad para esperar a que abrieran el supermercado y comenzaran a vender algún producto regulado. Se llama producto regulado a todo aquel que el gobierno le ha puesto un precio fijo, que supuestamente es justo para el pueblo, cuando realmente no es más que una manera de fijarle un precio a la empresa que produce para que haya pérdida y eventualmente la empresa pierda. Es como si yo te dijera que aquí el gobierno le diga a Bimbo que nada más puede vender el pan a 5 centavos de peso porque ese es el precio justo. Debido a que Bimbo no va a recibir suficiente dinero de lo que vende, pues poco a poco va a ir perdiendo y eventualmente va a quebrar. La gente se formaba ahí para esperar a que vendieran jabón, papel toalé, pan o harina de maíz. A veces se escuchaban gritos porque la desesperación y el hambre obviamente le ganaban a ese orden que debía haber. Mi mamá le tuvo que empezar a encargar a sus amigas que salían de viaje las medicinas que necesitaba mi abuelo. Mi mamá también dirigía una empresa de postres y pasó de ser un negocio familiar a ser una pesadilla porque el verdadero trabajo era pasar semanas hablando con la gente para encontrar los huevos, la harina, la mantequilla y el chocolate en el mercado negro, que también se le puede llamar mercado paralelo. También comencé a ver cómo mi papá empezó a llegar a la casa con kilos de cualquier producto, de comida o no de comida, y yo le preguntaba, papá, ¿por qué tanto? Y él me decía, hijo, porque no sabemos cuándo lo vamos a volver a ver en el supermercado y porque no sabemos a qué precio va a llegar en caso de que llegue. Puede llegar 5 veces más caro. Y también, ya esto fue en los últimos años que estuve en Venezuela, comencé a ver como toda la clase baja, la clase media y un poco de la clase media alta comenzaba a verse cada vez más flaca. Cuando llegué a México no pasé ningún obstáculo, pero todo el proceso del trámite de la visa sí tuve los pelos de punta, al igual que mi familia, porque una gran cantidad de venezolanos estaban migrando en ese momento y todas las embajadas estaban obstaculizando el proceso porque realmente es muy difícil manejar una inmigración tan abrumadora como la que se está viviendo ahorita de venezolanos. La dificultad más grande que yo pasé al llegar fue sufrir la impotencia de ver cómo se destruía mi país con mi familia allá y yo simplemente ser un espectador. Supuestamente un gobierno socialista busca la igualdad social, sin embargo, al implementar el sistema lo que hace es dividir más a la población en clases sociales, porque la gente pobre o la gente trabajadora, empleada, tenía que pasar 5 o 6 horas del día buscando los alimentos que necesitaba para su familia. En un voice anterior te respondí sobre la cantidad de gente que se formaba fuera de los supermercados para poder conseguir esos productos. La clase media baja pasaba por el mismo problema, pero a la misma vez podía comprar ciertas cosas en el mercado negro. Y la clase media y la clase media alta poco a poco ha tenido que estar invirtiendo sus propios ahorros en poder comprar todas las necesidades en el mercado paralelo o el mercado negro, donde los productos se venden con un sobreprecio del 2.000, del 3.000, del 5.000%, y poco a poco, debido a que no produce lo suficiente, la gente se va empobreciendo y el gobierno logra que todo el mundo sea pobre. Entonces el socialismo no es más que la igual repartición de la miseria.
Sí, por supuesto, la gente merece ayuda psicológica. Sin embargo, cuando una persona se está muriendo de hambre, lo que menos le importa es que alguien le ayude con sus emociones, sino que alguien le ayude a conseguir comida. Mira, la inseguridad en Venezuela eh, te la puedo describir como miedo y paranoia, porque cuando un venezolano se va para cualquier lugar del mundo, es casi imposible que le hagan algo porque ya toma todas las previsiones que puedan haber, si alguien lo está persiguiendo, si hay un carro detrás de ellos, si hay una moto detrás de ellos. Eh, yo nada más, durante la época, bueno, durante toda mi vida que viví en Venezuela, nada más manejé 2 veces después de las 8 de la noche en la calle, solo, y las veces que lo hice, bueno, me veía obligado a tener a mi papá conectado en el teléfono y a pisar el acelerador para llegar a 100, 110 kilómetros por hora, porque es peligroso. A 2 de mis mejores amigos los secuestraron. Al 60% de mis amigos durante la etapa del colegio les robaron el teléfono en algún momento. Y el venezolano aprendió a vivir con miedo y con la inseguridad en cada momento del día, en sus actividades de rutina. Y lamentablemente también obstaculiza mucho el desarrollo de un joven, porque la parte educativa se ve perjudicada porque la persona no puede salir de su zona de confort porque se ve expuesta, y también, bueno, la parte social se ve muy afectada porque, bueno, los padres se limitan a dejar a ir a sus hijos a lugares muy específicos porque no quieren estar asumiendo el riesgo de estar en la calle tanto tiempo. Mira, el gobierno de Venezuela, comunista, literalmente quebró a Venezuela con la corrupción. Fue un gran saqueo. Entonces, todas las personas del Ministerio de Salud se robaban el dinero que era para la salud pública, y así con el resto de los sectores. Y lo que pasó en el área de la salud fue que no se invirtió en medidas de prevención durante 20 años. No se invirtió en medidas de vacunación, no se invirtió en mejorar los hospitales o en ni siquiera mantenerlos, por lo que sí, los casos de dengue, de zika, de chikungunya, de malaria, de tuberculosis, hoy en día son realidades de las cuales estamos todos muy al tanto en Venezuela. Mira, no, los cajeros automáticos de los bancos tienen un límite de efectivo muy bajo porque los billetes que circulan en casi todo el país son en unidades de 20, 50 y 100. Hace poco el gobierno sacó unos billetes en unidades de 1000, es decir, de 1000, 5000 y el máximo era de 100.000, pero como todo negocio sucio y corrupto, pues no llegaron suficientes billetes y esos no son los que se manejan de manera común en un cajero automático. Entonces, si 1 kilo de pollo te puede llegar a costar hasta 1.500.000 bolívares, imagínate cuántos billetes de 100 bolívares necesitas. Por eso es que los cajeros automáticos tienen un límite de efectivo tan bajo. Shock ver cómo mis profesores de la preparatoria del Instituto Cumbres de Caracas, uno de los colegios más prestigiosos de la ciudad, se veían cada vez más flacos, se tenían que abrochar un huequito más del cinturón y pues se veían en aprietos y no los expresaban en el salón de clases porque no tenían suficiente dinero para alimentar a sus familias. Entonces dedicaban su salario para sus hijos, para sus esposos y no para ellos. Para mí eso fue muy impresionante. Mira, como estudiante, a mí toda la situación que vive en mi país me motiva a aprovechar todas las oportunidades que se me presenten y en realmente sobresalir y destacar y hacer un esfuerzo, porque sé que la situación por la que están pasando mis papás amerita que yo, estando fuera del país, haga todo lo posible por, bueno, lograr lo que no pudiese estar logrando en Venezuela. Lo mejor que pueden hacer los ciudadanos de otros países, en primer lugar, sería evitar que su país caiga en el socialismo del siglo XXI. Eso es lo mejor que pueden hacer. Y en segundo lugar, pues ser solidarios con cualquier venezolano que llegue al país, debido a que no se mudan por placer, sino se mudan por necesidad.
Y por último, yo creo que si se les presenta la oportunidad de aportar algún proyecto que vaya a beneficiar a enfermos o a gente que está pasando hambre en Venezuela, pues que tome la iniciativa de ayudar. Mira, yo creo que no es preciso decir que el 85% de las medicinas escasea, sino que la cifra es mucho mayor. Y en mi familia, bueno, nos hemos visto afectados de esa manera porque cada vez que podemos, llevamos a nuestra casa en Venezuela medicinas desde otro país. Es decir, tenemos que recurrir a ahorros en dólares para poder mantener nuestro estándar de vida y vuelvo a lo mismo. Poco a poco lo que busca un gobierno comunista es que la gente se empobrezca para poder manipularla y controlarla. No, gracias a Dios mi familia no se ha visto afectada por alguna de los brotes de enfermedades que han surgido por la mala administración del sector público de la salud. Estando en Venezuela, las preocupaciones más grandes que hay son cómo vas a volver a rellenar tu refri de comida, cómo vas a evitar que te roben estando en el automóvil o caminando en la calle, y por último, cómo vas a lograr que te den la visa para poder mudarte a otro país y poder empezar a vivir tranquilo. No, en otros países la gente no entiende la magnitud del problema y el mejor ejemplo es México. Actualmente escuchamos que las encuestas de las elecciones presidenciales las lidera López Obrador y eso demuestra que el ejemplo de Venezuela no es suficiente para que el resto de los países entienda que un sistema socialista comunista no le conviene al país. Mira, Poli, con el resto de las respuestas te describo cómo me perjudica la crisis, pero como adulto joven hay algo en lo que me beneficia, y es que entiendo perfectamente cuáles son las repercusiones que puede tener una mala decisión política en decenas de millones de personas en un país.